mis suegros y mi cuñada me invitaron a un restaurante lujoso para celebrar el éxito de mi negocio. Pensé que era un gesto bonito. Hasta que todos olvidaron sus billeteras, ese día pagué solo por vergüenza, sin saber que sería el comienzo de todo, así que cuando descubrí que ya lo habían hecho con la ex de mi novio, me encargué de dejarlos endeudados, expuestos, y completamente solos. No fue hasta que me vi firmando la cuenta de más de $800, más propina, que entendí que todo aquello había sido una trampa. Una perfectamente disfrazada, bien montada, pulida hasta parecer un gesto de cariño. Pero como suele pasar con las cosas que se disfrazan de amabilidad, escondía algo podrido debajo. La cena había empezado como un acto de celebración. Queremos brindarte por el éxito de tu negocio, había dicho mi suegra, con una voz dulzona que ya para ese entonces yo reconocía como parte de su repertorio de actuaciones bien ensayadas. Pero yo caí. Caí porque estaba feliz, porque después de meses matándome a deshoras y soportando clientes con exigencias imposibles, finalmente mi tienda en línea estaba dando resultados. Vendía artículos personalizados, desde agendas hasta bolsos, y por primera vez estaba viendo que valía la pena todo el esfuerzo. Y ahí estaban ellos, mi suegra, mi suegro y la hermana de mi novio, todos sonriendo como si realmente estuvieran orgullosos de mí, como si de verdad les importara algo más que ellos mismos. El restaurante era uno de esos que ni siquiera tienen precios en el menú, porque si tienes que preguntar, probablemente no deberías estar ahí. Yo jamás habría elegido un sitio así. No porque no pudiera pagarlo, porque para ese punto, podía, sino porque me parecía una forma innecesaria de aparentar algo que no soy. Pero como ellos lo eligieron y lo presentaron como una sorpresa, pensé que debía dejarme llevar. Me sentí halagada, incluso culpable por haber dudado alguna vez de sus intenciones. Me dejé impresionar por las velas en la entrada, los sillones blancos que parecían parte de un set de película y el maitre que sabía el nombre de todos antes de que lo dijéramos. Me dejé llevar por la idea absurda de que me estaban reconociendo, de que estaban genuinamente contentos por mí, de que me estaban integrando a la familia. Todo se sintió muy bien durante las primeras 2 horas. Pedimos entradas, platos principales, vinos de los que jamás había escuchado y postres servidos como si fueran obras de arte. Se reían, brindaban, hablaban de lo bien que lo estaba haciendo yo con mi negocio, de lo orgullosos que estaban, de cómo necesitaban más mujeres como yo en la familia. Recuerdo que la cuñada dijo, con un tono casi condescendiente, tú sí que eres un ejemplo. Mira que salir adelante desde cero, sin depender de nadie, eso no lo hace cualquiera. Lo dijo sonriendo, pero sentí algo raro. No supe identificarlo en ese momento, pero ahora lo veo clarísimo, lo dijo como quien admira algo que en el fondo desprecia. Como quien se maravilla de un insecto que logra flotar sobre el agua, pero que igual mataría si se acercara demasiado. El problema vino cuando trajeron la cuenta. La dejó el mesero con una sonrisa discreta y un no hay prisa. Todos se quedaron en silencio durante un segundo, ese tipo de silencio que uno no nota hasta que ya es demasiado evidente. Mi suegro se palmeó los bolsillos del saco con lentitud, como quien busca un encendedor viejo. Luego dijo algo como, «Ay, carajo, creo que dejé la billetera en la mesa de noche». Mi suegra puso cara de angustia y empezó a revisar su bolso, rebuscando como si estuviera buscando el último pedazo de un rompecabezas que no existe. Luego miró a su esposo y dijo no puede ser que los dos hayamos salido sin nada, qué vergüenza. Y para rematar, la cuñada soltó una risa nerviosa y dijo, yo tampoco traje cartera, pensé que mamá iba a pagar. Todos lo dijeron como si fuera una comedia de errores, una casualidad desafortunada. Como si en serio 3 adultos responsables se hubieran olvidado sus billeteras justo el mismo día en que invitaban a alguien a celebrar algo que, supuestamente, era importante para ellos. En ese momento, sentí un calor extraño en el pecho, uno que no era rabia, pero tampoco tristeza. Era más parecido a esa sensación de cuando alguien te escupe en la cara con una sonrisa. Y aún así, no dije nada. No por miedo, ni por evitar el conflicto. Lo pagué todo porque no quería que los meseros, que me habían tratado como reina durante toda la noche, pensaran que yo era una más del montón. Porque me educaron con esa idea estúpida de que una mujer debe mantener la compostura, especialmente frente a extraños. Así que respiré, sonreí como si nada, le pasé mi tarjeta al mesero,
que apenas disimuló su cara de ya me la sé, y me tragué el orgullo como quien se traga un trozo de carne cruda. Mientras firmaba el recibo, sentí las miradas de todos encima. Mi suegra dijo algo como te lo devolvemos en estos días, claro, y la cuñada le hizo eco con un sí, apenas cobremos lo del mes. Yo asentí, sabiendo perfectamente que jamás vería $1 de vuelta. Esa noche llegué a casa sin decirle nada a mi novio. Él estaba de viaje por trabajo, y lo último que quería era pelear por teléfono. Pero cuando hablamos, le conté lo ocurrido con el tono más casual que pude, solo para desahogarme un poco. Pensé que iba a molestarse, o al menos sorprenderse, pero lo que hizo fue soltar una risa incómoda y decir, ¿en serio, también te hicieron eso? Y ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Porque no lo dijo como quien se entera de una injusticia, sino como quien reconoce una rutina. Me miré en el espejo esa noche, desmaquillándome, y su voz me seguía repitiendo eso en la cabeza. ¿También te hicieron eso? Como si fuera una especie de prueba, un filtro, una broma que ya habían usado antes. No pude dormir. No por el dinero. No por la vergüenza. Sino porque me di cuenta de que había sido el chiste de alguien más, y que yo misma lo había aplaudido. Y ahí fue cuando decidí que no lo dejaría pasar. Tal vez ellos creían que esto quedaría como una anécdota incómoda. Tal vez pensaban que yo iba a ser como las demás, que me quedaría callada y seguiría fingiendo que todo estaba bien. Pero no, a veces el silencio es solo una pausa antes de la tormenta. Y yo ya había empezado a contar los segundos. Actualización 1. Pasaron casi 2 semanas desde aquella cena antes de que hiciera el primer movimiento. No fue por indecisión, ni por miedo a las consecuencias, sino porque aprendí, a la fuerza, que hay algo mucho más efectivo que reaccionar en caliente: observar. Porque cuando uno se queda callado, los demás bajan la guardia. Y mientras ellos pensaban que el asunto se había disuelto como el hielo en sus copas de vino caro, yo ya estaba empezando a juntar las piezas. La frase de mi novio no se me iba de la cabeza. ¿También te hicieron eso? Él no lo había dicho con maldad, pero tampoco con la seriedad que requería. Era como si lo tomara como parte de una tradición familiar que uno debía aceptar para poder encajar. Y si ese era el precio de ser aceptada en su círculo, entonces estaba más que claro que yo nunca había pertenecido ahí. Empecé por lo más básico: buscar rastros. No soy una persona obsesiva con las redes sociales, pero sabía que su hermana lo era. Su cuñada tenía una obsesión particular con mostrarse como una figura sofisticada, viajera, buena hermana y sobre todo empresaria de corazón. Lo digo entre comillas porque su idea de tener un negocio era vender productos de belleza de catálogo a 3 conocidas mientras fingía que tenía clientes internacionales. Pero esa necesidad de aparentar fue justo lo que me ayudó. Me bastaron un par de horas en su Instagram y su TikTok para encontrar una historia destacada de hacía unos años. En ella se veía a una mujer que yo no conocía, sentada junto a ellos 3, mis suegros y la cuñada, en el mismo restaurante donde me habían llevado a mí. Todo el montaje era idéntico: copa de vino blanco, plato de langosta, risa forzada. Y en un segundo de descuido, en un boomerang mal editado, se veía a la mujer sacando su tarjeta y a todos aplaudiéndole, como si fuera una especie de gracia. Ahí supe que no había sido una coincidencia. No era un olvido. Era un plan ensayado, como un número de teatro barato, repetido con distintas víctimas. No me quedé ahí. Busqué a la mujer que aparecía en ese video y la encontré en Facebook por un apellido que la cuñada mencionaba en los comentarios. Me tomó algunos días y un par de excusas tontas, pero logré contactarla. Fingí que estaba armando un blog sobre anécdotas incómodas en relaciones familiares y que me habían referido su historia como una curiosidad. No solo aceptó hablar conmigo, sino que lo hizo encantada. Me dijo que había salido con el hermano de mi novio hacía como 3 años, y que aunque todo parecía ir bien al principio, había una noche en especial que la marcó. Y sí, fue esa misma. Ella la recordaba con rabia contenida, con esa mezcla entre vergüenza e impotencia que yo también había sentido. Me explicó que la invitaron a cenar como una especie de bienvenida, que la convencieron de pedir lo que quisiera, que bebieron como si el dinero no fuera tema. Y que justo cuando llegó la cuenta, todos, sin excepción, dijeron que no llevaban efectivo ni tarjetas.
Ella pagó porque no quería hacer escándalo, pero cuando se lo comentó a su pareja, él le respondió que era normal, que a veces pasaba, que no había por qué exagerar. Se separaron no mucho después. No solo por eso, sino porque se dio cuenta de que él había sido criado en una cultura donde aprovecharse de otros estaba completamente naturalizado. Esa llamada me sacudió más de lo que esperaba. Porque escuchándola hablar, me estaba escuchando a mí misma. Mis dudas, mis silencios, mis ganas de encajar, todo estaba ahí. Y entendí que si no hacía nada, iba a ser solo otra línea más en ese patrón. Otra mujer más que ellos convencieron de sonreír mientras les pagaba la cena, y que después descartaron cuando dejó de ser útil. No podía permitirlo. No por orgullo, sino por dignidad. Por todas las veces que me dijeron tienes que adaptarte, es una familia muy unida, no te lo tomes personal. No, yo no iba a adaptarme a nada. Ellos iban a tener que adaptarse a lo que yo les iba a hacer. Empecé a diseñar algo que no fuera impulsivo, pero sí certero. Porque si iba a mover las piezas, tenía que asegurarme de que cada una encajara en el momento justo. No se trataba solo de exponerlos, sino de hacerles sentir el vacío que dejan cuando tratan a alguien como accesorio descartable. Y para eso, tenía que integrarme más, fingir que no había pasado nada, que había entendido el chiste y que estaba lista para la siguiente función. Sabía que era arriesgado, pero también sabía que el error más común de los manipuladores es subestimar a quienes no gritan. Así que lo primero que hice fue acercarme más a la cuñada. Le envié un mensaje casual, felicitándola por un video que se había hecho viral donde hablaba de emprender sin miedo, cuando claramente todo lo que hacía era revender productos que ni siquiera entendía. Le dije que me encantaría colaborar, que podríamos armar juntas una pequeña campaña para impulsar ambas marcas. La emoción con la que respondió fue absurda. Me habló de networking, de alianzas femeninas y hasta de sororidad, aunque su historial con otras mujeres dijera exactamente lo contrario. Lo importante era que caía redonda. Me abrió la puerta a su círculo, me etiquetaba, me compartía, e incluso me agregó a un grupo familiar donde se coordinaban salidas, cumpleaños y reuniones. Sabía que tenía que tener paciencia. Porque lo que estaba armando no era una venganza rápida, era un ajuste de cuentas. Uno que empezaba con sonrisas y palabras dulces, pero que iba a terminar con la factura más alta que ellos jamás habrían imaginado. Y por supuesto, esta vez no iba a ser yo quien firmara la cuenta. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 meses desde que empecé a integrarme de forma activa al círculo familiar de mi novio. Me volví, a propósito, más cercana de lo que nunca había querido ser. Aceptaba cada invitación, participaba en cada reunión, y me mostraba siempre amable, disponible y agradecida. Me convertí en la mujer que ellos esperaban que fuera, servicial, risueña, dispuesta a jugar el papel de la nuera perfecta. Pero detrás de cada sonrisa, yo estaba recopilando información. Observaba con atención cómo se comportaban entre ellos, cómo hablaban de los demás cuando creían que nadie estaba escuchando, cómo la cuñada se burlaba de una prima por haber engordado, como mi suegra se refería a su empleada del hogar como una de esas que agradecen que las dejes entrar a tu cocina. Era evidente que todos compartían el mismo chip, el del clasismo, el de la burla encubierta, el del abuso disfrazado de tradición. Y yo fingía no notarlo, mientras por dentro afilaba cada detalle. Durante ese tiempo, mi negocio siguió creciendo. Conseguí una serie de colaboraciones con influencers pequeñas que realmente confiaban en mi producto, y de repente empecé a tener un volumen de pedidos que ya no podía manejar sola. Contraté a 2 personas a medio tiempo, reformulé mi sitio web y empecé a planear una pequeña campaña para celebrar el aniversario de la tienda. En ese punto, me di cuenta de que ya no solo quería vengarme por lo que me habían hecho, sino que quería hacerlo como un cierre simbólico. Como un acto de justicia para mí misma, por no haber reaccionado en su momento, por haberme tragado la incomodidad y haber pagado esa maldita cena fingiendo que todo estaba bien. La idea de invitarlos a otra cena fue surgiendo como un chiste interno al principio, pero terminó convirtiéndose en la estrategia perfecta. Quería devolverles exactamente lo mismo que ellos me dieron, una ilusión. Una falsa sensación de seguridad. Pero esta vez, el golpe iba a ser más alto y más costoso. Escogí un restaurante aún más caro que el primero. Uno de esos que están escondidos detrás de un callejón con luces tenues,
al que solo puedes acceder con reservación anticipada y una validación de identidad. Pero más importante aún, tenía un sistema de cobro particular para experiencias privadas, donde los comensales debían dejar sus tarjetas de crédito en recepción antes de entrar, como parte de la dinámica del chef privado y el maridaje personalizado. Si nadie dejaba tarjeta, la mesa no se servía. Si uno de los pagos fallaba, se activaba la siguiente tarjeta registrada para cubrir la totalidad. Era perfecto. Me reuní con el gerente días antes, le expliqué que quería hacer una cena para mi familia política como agradecimiento, pero que había tenido problemas previos con situaciones incómodas, y él me entendió enseguida. Le ofrecí pagar por adelantado una parte para asegurar la reserva y dejar mi tarjeta registrada como respaldo, pero con una instrucción muy clara: si llegaban sin dejar las suyas, no se abría la cena. Punto. Él aceptó encantado, incluso se ofreció a asignarme a su mejor equipo de servicio. El plan estaba en marcha. Para hacerlo más creíble, organicé todo bajo el pretexto del primer aniversario de mi tienda. Envié las invitaciones en tarjetas impresas, porque sabía que eso les impresionaría, con frases cursis como gracias por acompañarme en este camino y su apoyo ha sido vital. Sabía que ni mi suegra, ni mi cuñada, ni mi suegro podían resistirse a una puesta en escena. Amaban verse reflejados como pilares de algo exitoso, incluso si no habían aportado absolutamente nada. Los inflaba de ego la sola idea de que alguien los reconociera en público, así que me aseguré de que la cena incluyera una mesa especial con un chef que les presentaría personalmente cada platillo. Les dije que yo no asistiría al inicio por un compromiso laboral, pero que llegaría antes del postre para dar unas palabras. Usé como excusa una videollamada con un proveedor en Europa que no podía reprogramar. Les pareció lógico. Me agradecieron la invitación como si fueran estrellas de cine que habían sido llamadas a una gala. El día de la cena, llegaron vestidos como si fueran a una entrega de premios. Mi cuñada se hizo peinar en un salón de lujo, mi suegra llevaba una de esas bufandas de seda que solo usa cuando quiere que todos noten que está usando una bufanda de seda. Y mi suegro llegó con una camisa nueva que aún tenía marcas del planchado profesional. Los recibieron en la puerta con copas de bienvenida. Ellos entregaron sus tarjetas sin sospechar nada, porque el lugar tenía esa forma de hacerte sentir que lo caro era parte del protocolo. Se sentaron en una mesa decorada con velas, flores blancas, servilletas bordadas, y frente a cada uno, una nota de bienvenida firmada por mí. Empezaron a recibir platillos uno tras otro: ostras, foie gras, carne añejada por 90 días, trufas, vinos exclusivos. Reían, se tomaban fotos, brindaban como si fueran parte de una celebración real. Ninguno se detuvo a pensar por qué había tantas cámaras discretas grabando la experiencia. Y yo, desde casa, lo veía todo en tiempo real gracias a la transmisión privada que me había ofrecido el restaurante por haber solicitado el paquete gourmet conmemorativo. Justo antes del postre, cuando el chef se acercó para agradecerle su asistencia, les dijo que se procedería a cerrar la cuenta. Fue entonces cuando vino la primera incomodidad. Mi cuñada, como ya lo había hecho en el pasado, intentó fingir sorpresa y dijo, supuestamente en broma, que yo debía estar cerca para pagar todo. Pero el chef respondió, con una sonrisa perfectamente profesional, que la anfitriona, yo, había dejado instrucciones claras. Cada uno de los invitados debía pagar su parte. Que los precios estaban divididos de forma equitativa, y que las tarjetas ya habían sido cargadas en base a la orden registrada. En ese momento, las caras cambiaron. La risa se esfumó. Empezaron a revisar sus bolsos, sus billeteras, a revisar sus teléfonos. Mi suegra pidió hablar con el gerente. El gerente, que ya tenía todo preparado, les mostró los documentos firmados, las cámaras de ingreso, las tarjetas entregadas, y la nota firmada por cada uno como parte del acuerdo de experiencia exclusiva. El total, por supuesto, era una barbaridad. Entre los tres sumaban una cuenta de casi $1,800, sin contar el vino. Intentaron pelear, exigir una reducción, amenazar con llamar a un abogado, pero todo estaba sellado, registrado y aprobado. Y mientras ellos se ahogaban en su incomodidad, yo me servía una copa de vino en casa y guardaba los clips del sistema de cámaras. Porque sí, los había grabado. No para exponerlos aún, sino para recordarme a mí misma que, esta vez, yo había sido la que dio el primer golpe.
La cena terminó sin postre. O al menos no uno que se pudiera comer. Porque la humillación, esa que ellos servían con tanto cinismo, les había sido devuelta. Y apenas era el comienzo. Actualización 3. Una semana después de la cena, los efectos comenzaron a sentirse como una ola que llega lenta pero firme, sin aviso de retirada. Yo seguía actuando como si nada hubiera pasado. No hice ninguna llamada, no envié ningún mensaje, no subí una sola foto, no pregunté cómo les había ido. Sabía que el silencio era el ingrediente más eficaz en esa mezcla de confusión y humillación que habían saboreado, porque mientras más tiempo pasaba sin que yo dijera algo, más vueltas le daban ellos en su cabeza. Y eso era justo lo que quería, que dudaran, que desconfiaran entre ellos, que se preguntaran si lo había hecho a propósito, si había sido coincidencia, si habían sido víctimas de su propio juego o si simplemente la vida, en un acto de justicia poética, les había devuelto exactamente lo que acostumbraban hacer con otros. Para mí, esa incertidumbre era más poderosa que cualquier enfrentamiento abierto. La primera en romper el silencio fue mi cuñada. Subió una historia en Instagram donde aparecía el menú del restaurante con un texto irónico que decía cuando tu regalo se convierte en deuda. La acompañaba con un emoji de carita riéndose que, aunque parecía inofensivo, iba cargado de rabia mal disimulada. Pocos minutos después, otra historia, una selfie donde estaba fingiendo una sonrisa, pero con los ojos claramente apagados, y la frase "hay niveles y luego estás tú", que invitas para humillar. Yo no la respondí. No le di like, no comenté, no reaccioné. Seguí subiendo mis productos, mis empaques, mis historias con clientas felices, fingiendo que no había visto nada. Y ese vacío de respuesta la desesperó aún más. Al día siguiente, una cuenta local de chismes gastronómicos, una que solía subir críticas de restaurantes, bloopers de cenas virales y que tenía más de 60,000 seguidores, publicó un video que me resultó muy familiar. Era un clip de 15 segundos tomado dentro del restaurante donde se veía a mi suegra discutiendo con el gerente mientras mi cuñada manoteaba al fondo y el suegro intentaba mediar sin lograrlo. El texto sobre el video decía: cuando el plan es no pagar, pero te sale mal. Una joya. Yo no lo subí. Ni siquiera tenía idea de que alguien más había grabado desde otra mesa. Pero al parecer, los comensales que estaban cerca sí lo notaron y no se guardaron nada. En cuestión de horas, el video ya estaba en TikTok y había llegado a Twitter, donde se viralizó más rápido de lo que yo habría esperado. La reacción fue brutal. En los comentarios, la mayoría los llamaba parásitos con Gucci, ricos de mentira, los típicos que fingen tener y se ahogan con la cuenta, y uno que me hizo reír sin querer decía: le metieron segunda al "nosotros te celebramos". Pero se quedaron sin gasolina para el postre. Mi cuñada intentó controlar la narrativa. Puso en sus redes que todo fue un malentendido con el lugar, que no estaban al tanto de las condiciones y que hubo mala comunicación, pero nadie le creyó. Más bien, la gente comenzó a revisar sus redes y a rescatar otros episodios donde aparecía en restaurantes presumiendo de cenas en familia, lo que solo avivó las sospechas. En menos de 3 días, una de sus colaboraciones con una marca de maquillaje fue cancelada. Yo lo supe porque una de las dueñas de la marca, a la que conocía desde un evento de emprendedoras, me escribió por WhatsApp para preguntarme si era verdad que ella estaba relacionada con el escándalo. Yo no le confirmé nada, solo le dije: todo está en internet, y con eso bastó. Pero lo más tenso ocurrió cuando mi novio, que hasta ese momento se había mantenido al margen, recibió una llamada directa de su madre exigiéndole que me controlara. Esa fue la palabra exacta que usó: controla a tu novia, porque lo que está haciendo es una vergüenza para todos. Él, que no sabía ni la mitad de lo que yo había armado, me lo dijo casi entre confundido y molesto. Me preguntó si yo había grabado el video, si había hablado con alguien del restaurante, si lo había hecho como venganza. No mentí. Le dije que no había grabado nada, lo cual era cierto. Le dije que la cena fue una forma de retribuir lo que ellos me habían hecho meses atrás, lo cual también era cierto. Pero lo que no le dije, porque todavía no era el momento, era que eso era apenas una parte del plan. Lo observé mientras procesaba mis palabras. No se enojó. Más bien, pareció herido, como si de repente entendiera que lo que él había normalizado toda su vida no era una costumbre familiar inocente, sino un patrón de abuso.
Esa noche no discutimos, pero dormimos espalda con espalda. En los días siguientes, la tensión en la familia fue creciendo como una marea sucia. La suegra dejó de escribirme. Mi cuñada me bloqueó de todas sus redes. Mi suegro, el más neutral del trío, intentó fingir que nada pasaba y me mandó un mensaje diciendo que esperaba que nos viéramos pronto para arreglar las cosas con calma, pero lo ignoré. A cambio, seguí subiendo contenido feliz, lleno de colores, con música suave y frases como cuando el respeto no se da, se impone. Cada una de esas historias era un dardo disfrazado de positividad, y ellos lo sabían. No mucho después, el hermano mayor del novio, uno que siempre había estado alejado del núcleo familiar por vivir en otro estado, me escribió para decirme que había visto todo. Que conocía esa parte de la familia de la que nadie hablaba y que, aunque no quería meterse, me agradecía por hacer visible lo que por años se había silenciado. Me confesó que a su exesposa le habían hecho lo mismo en al menos 2 ocasiones, y que él se había sentido demasiado avergonzado como para enfrentar a sus padres. Eso fue lo que terminó de romper el hielo con mi novio. Hablamos largo esa noche. Me pidió disculpas. Dijo que había normalizado tanto el comportamiento de su familia que ya no sabía distinguir cuando algo era violento. Me abrazó. Me preguntó si quería seguir con él, si no era mejor que me alejara antes de que todo se pudriera. Y le dije que eso dependía de él. Que no necesitaba que se peleara con ellos, pero sí que se pusiera del lado correcto. Y ahí estaba yo. Con la cena pagada, con el video viral, con la máscara familiar cayéndose en pedazos, y con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo, ellos estaban saboreando el mismo veneno que habían servido con tanto descaro. Pero lo mejor todavía no había llegado. Porque mientras ellos intentaban limpiar su imagen, yo ya estaba preparando el golpe que no se borra con excusas, ni con filtros, ni con publicaciones inspiradoras. El que duele donde más les importaba, en el bolsillo. Y en la reputación. Actualización 4. Pasaron cerca de 2 meses desde que el video explotó en redes y dejó su nombre marcado en las cuentas de chismes y foros locales, pero la herida que había dejado en su orgullo seguía abierta. Yo lo sabía, y por eso no me apresuré. Me limité a ver cómo se desmoronaban solos, cómo su reputación se resquebrajaba en círculos que antes los aplaudían. La cuñada había intentado hacer control de daños subiendo contenido reflexivo, hablando de la importancia de la familia, de apoyarnos entre mujeres, y de cómo la vida le había enseñado a no confiar en todos. Pero los comentarios la exponían con crudeza. La gente no olvida cuando la hipocresía es evidente, y menos cuando hay pruebas grabadas. Una marca de ropa local le retiró su código de embajadora. Otra la bloqueó de una colaboración que ya estaba firmada. Sus vistas bajaron. Sus historias ya no tenían el mismo alcance. Pero lo que más le dolía era que ya nadie la llamaba para eventos exclusivos. Ya no era parte del círculo que tanto presumía. Y mientras tanto, su madre, mi suegra, se atrincheraba en el silencio, como si no hablar fuera a borrar la vergüenza que la seguía como sombra. Yo, por otro lado, no tenía ninguna prisa. Sabía que si algo he aprendido en los negocios es que el tiempo lo puede ser todo. Y esta vez, el tiempo trabajaba para mí. Un día en que estaba revisando papeles junto a mi contadora, estaba preparando documentos para ampliar formalmente mi emprendimiento y registrar una nueva línea de productos personalizados con distribución nacional. Me topé con algo que me hizo detenerme, una dirección fiscal registrada a nombre de mi pareja, usada para una solicitud de crédito. Lo extraño era que él no tenía conocimiento de esa solicitud. Lo hablamos. Revisamos a fondo. Y lo que descubrimos fue que, usando documentos anteriores y un formulario aparentemente inocente que él firmó alguna vez para ayudar a su padre con un trámite bancario sin importancia, habían abierto una línea de crédito en su nombre, asociada al mismo domicilio fiscal que sus padres usaban para su tienda de antigüedades. Un negocio que apenas se mantenía en pie, pero que tenía créditos pendientes, pagos vencidos y una lista de proveedores que estaban comenzando a presionar. Él se quedó mudo cuando lo entendió. Estaba tan acostumbrado a cederles espacios, a confiar ciegamente, que ni siquiera pensó que eso podía convertirse en un arma contra él. Pero ahí estaba, metido en un problema legal porque sus padres habían decidido, sin consultarle, usar su nombre y su crédito para tapar un hueco financiero.
No era un error de firma ni un malentendido. Era algo planificado. Y yo no iba a dejar que eso se resolviera con una disculpa. Lo primero que hicimos fue hablar con un abogado. Nos explicó que si bien había un documento firmado, el uso indebido del crédito sin autorización y la falsificación de motivos para obtenerlo podían escalar a una denuncia formal. Él se mostraba reacio. Todavía tenía esa esperanza infantil de que si hablaba con ellos, todo se resolvería en privado. Así que le di espacio. Le dije que si quería intentar hablarlo, era su derecho. Pero que si no tomaba acción, serían ellos los que acabarían hundiéndolo. Y así fue como decidió ir a casa de sus padres con una copia de los documentos en mano. La conversación no fue larga. Me la contó después, todavía con la voz temblorosa. Les mostró todo, les preguntó por qué, cómo se les ocurrió usar su nombre para sacar un crédito que él jamás aprobó. Su madre, al principio, lo negó. Dijo que no sabía de qué hablaba, que seguramente había un error del banco. Pero cuando vio los papeles, cambió de estrategia. Dijo que lo hizo por necesidad, que un hijo de verdad entiende que hay que ayudar a la familia cuando las cosas se ponen difíciles. Que lo que hicieron fue un acto de confianza, y que él estaba siendo injusto por reclamarles. Su padre, más directo, le dijo que ya estaba hecho, que el banco no iba a perseguirlos si pagaban a tiempo, y que eso no merecía el drama que estaba armando. Y la cuñada, porque claro que ella tenía que intervenir, dijo que yo lo estaba manipulando, que desde que me involucré todo se convirtió en guerra, y que si no fuera por mí, él nunca habría notado nada. Cuando me contó eso, no me sorprendió. Era exactamente la reacción que esperaba. No era culpa de ellos por haberlo engañado, por comprometer su nombre en un crédito falso, por hipotecar su futuro sin permiso. Era mía, por abrirle los ojos. Por no quedarme callada. Por hacerles frente. Esa misma noche lo ayudé a preparar la notificación formal de desistimiento legal y el inicio del proceso de bloqueo de responsabilidad ante el banco. Al día siguiente lo presentamos ante el abogado, y de ahí al departamento financiero. 48 horas después, los pagos de la línea de crédito quedaron congelados y la dirección fue bloqueada por posible fraude. No solo eso. El banco abrió una investigación interna y envió un aviso a la central de riesgo. En menos de una semana, los padres de mi pareja quedaron registrados como personas con historial de crédito dudoso, y se les prohibió abrir nuevas líneas o pedir financiamiento por al menos 3 años. Aparte de eso, el seguro de crédito exigía que se pagara el monto restante inmediatamente para no escalar el caso a instancia judicial. Y como ellos no tenían forma de cubrirlo de golpe, tuvieron que malvender piezas de su tienda, cancelar acuerdos con proveedores y reestructurar su inventario con penalizaciones enormes. Yo no moví un solo dedo directamente en ese proceso. Todo lo hizo él. Él presentó las pruebas. Él decidió cortar ese lazo. Yo solo estuve ahí, empujando con firmeza cuando él dudaba. Y verlo, al final, parado frente a ese mundo que por años lo usó como comodín, enfrentándolo con dignidad, fue una de las cosas más hermosas que me ha regalado esta historia. Porque esta vez no se trataba solo de devolverles lo que me hicieron a mí, sino de ayudar a alguien a romper la cadena de manipulación que lo tenía atado desde niño. La cuñada, por supuesto, no tardó en explotar. Subió un video llorando, diciendo que las traiciones familiares dolían más que cualquier golpe, que ahora tenían que reinventarse, que ella confiaba en que el universo lo devuelve todo. Y sí, en eso tenía razón. El universo lo devuelve todo. Y esta vez, lo estaba haciendo con intereses. Actualización final. Han pasado 8 meses desde esa última vez que se atrevieron a llamarlo por teléfono. Y digo se atrevieron porque después de esa llamada, seca, llena de insinuaciones baratas y de exigencias absurdas, mi pareja les dejó claro que no iba a permitir ni una sola más. Todo lo que vino después fue el resultado de una cadena de decisiones que ellos mismos empujaron, uno tras otro, convencidos de que el apellido, la antigüedad o los valores de familia eran suficiente escudo para justificar su egoísmo. Pero esta vez, el apellido no lo salvó, la tradición no le sirvió de nada, y los valores, bueno. Los valores fueron pisoteados por ellos mismos desde el momento en que creyeron que estaba bien endeudar a su propio hijo como si fuera una herramienta más. Lo cierto es que los meses siguientes fueron mucho más silenciosos de lo que pensé.
Ninguno volvió a tocar nuestra puerta. Nadie intentó escribirnos directamente. Lo único que llegó fue el eco de sus consecuencias. El negocio de antigüedades que habían mantenido a flote durante años, sobrevivía apenas con las uñas. La tienda, que alguna vez tuvo cierto aire de exclusividad, ahora parecía una sala de espera vieja con estanterías polvorientas. Lo supe porque fui una tarde, sin anunciarme, sin hacer ruido, con una amiga que necesitaba una lámpara retro para un proyecto. Quería ver con mis propios ojos si los rumores eran ciertos. Y sí, lo eran. El local estaba vacío, literal y simbólicamente. No había más de 5 piezas a la vista. La iluminación era deficiente, y el letrero de la puerta ya ni siquiera colgaba derecho. No entré. No era necesario. Desde la acera pude ver a la madre de mi novio sentada detrás del mostrador, sola, mirando la pantalla de su celular sin parpadear. Su rostro estaba más avejentado que antes, pero no por el paso del tiempo, sino por el desgaste de quien ya no tiene a quien culpar. No me vio. O si lo hizo, prefirió no reaccionar. Mi cuñada, por otro lado, desapareció casi por completo del mapa digital. Cerró su cuenta principal de Instagram. Intentó migrar a TikTok con otro nombre, pero la gente la reconocía por su voz o por las frases recicladas que usaba, y cada vez que subía algo, alguien encontraba el video de la cena o una captura de los mensajes falsos que escribió después para justificarse. Lo último que supe es que tuvo que empezar a trabajar en una oficina de bienes raíces donde apenas si la dejan tocar clientes importantes porque la asocian con el escándalo. Su reputación, que antes se sostenía a punta de postureo y contactos débiles, terminó colapsando por completo. Y lo que más le dolió no fue quedarse sin marcas ni invitaciones, sino que la gente la olvidara. Porque para alguien como ella, ser irrelevante es peor que cualquier otra cosa. Con mi pareja el vínculo se transformó en algo mucho más sólido. Cuando uno pasa por una tormenta de ese calibre y no se rompe, solo hay 2 caminos: separarse para siempre o reconstruirse desde una confianza nueva. Y lo nuestro fue lo segundo. Él empezó terapia, no porque yo se lo pidiera, sino porque entendió que crecer dentro de un sistema familiar como ese deja cicatrices que no se curan con silencios ni con distancia. Enfrentó sus propios patrones, sus propias culpas, y eso nos permitió hablar con otra claridad. Yo también sané cosas que había dejado pendientes, cosas que tenían que ver con mi necesidad de demostrar, de ganarme el lugar en espacios que desde el principio me dejaron claro que no me querían. Dejó de ser una venganza para convertirse en un cierre. En un punto y aparte. Decidimos mudarnos a otro estado. Parte por estrategia comercial, porque el negocio estaba creciendo y necesitaba otro entorno, y parte porque ya era hora de cortar definitivamente con todo lo que nos ataba a ese pasado. La nueva ciudad nos recibió con una calma que parecía imposible después de tanto ruido. Conseguimos un espacio con más luz, con una comunidad más empática, con la tranquilidad de saber que nadie nos iba a recordar por un apellido, por una cena, o por un escándalo. Solo por lo que construyéramos desde cero. Tiempo después, cuando ya todo se sentía como un recuerdo distante, recibí un correo de una dirección desconocida. Era un mensaje breve, sin saludo ni firma. Solo decía: lo entendí tarde. Espero que al menos tú puedas dormir tranquila. Sabía que venía de ella. De la suegra. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no hacía falta. Porque yo sí dormía tranquila. Porque nunca tuve que pedir disculpas por actuar con respeto. Porque jamás usé a nadie para salir adelante. Porque pagué una cena, sí, pero nunca más volví a pagar el precio de quedarme callada. Y aunque ellos se quedaron solos, endeudados, señalados y expulsados de los espacios que tanto les importaban, mi venganza nunca fue gritarles lo que habían hecho. Fue dejarlos frente a su reflejo. Y ese reflejo, al parecer, fue lo único que no pudieron pagar.